El millonario se hace pasar por limpiador en la escuela. Lo que hizo el profesor cambió su vida. Miguel no era un millonario cualquiera. Tenía todo lo que se puede desear: coches de lujo, mansiones deslumbrantes y el respeto de una sociedad que lo idolatraba. Pero tras una crisis personal, un desgarro en su alma lo había dejado vacío. Una noche, mientras miraba por la ventana de su pentajos, se dio cuenta de que todo lo que había construido se sentía como una cárcel. En un impulso loco, decidió hacerse pasar por un conserje en una prestigiosa escuela secundaria de su ciudad, donde nadie lo conocía. La decisión lo sorprendió, pero necesitaba experimentar la vida desde un ángulo diferente, alejado del glamour que lo había consumido. Al llegar a la escuela, se puso un uniforme de conserje que lo hacía sentirse como un espectador en un mundo ajeno. La campana sonó y los alumnos inundaron los pasillos, todos riendo, hablando, enredándose entre libros y sueños. Miguel iba recogiendo basura y limpiando pisos, pero lo que realmente hacía era observar. Cada risa, cada lágrima, cada pelea de adolescentes se sentía como un eco de lo que él había perdido. Las paredes grisáceas y los grafitis desgastados ocultaban historias de vida, de lucha y esperanza. Fue en una clase de ciencias donde conoció a Clara, una maestra apasionada que iluminaba la sala con su entusiasmo. Ella, sin saber que él era un millonario disfrazado, hablaba con fervor sobre la importancia de la curiosidad y el conocimiento. Pero a medida que los días pasaban, Miguel se dio cuenta de que Clara no solo se enfrentaba a la resistencia de algunos estudiantes, luchaba constantemente con sus propias finanzas. Cada semana, ella recolectaba fondos de amigos y familiares para mantener su programa de arte, un refugio para estudiantes que anhelaban creatividad en medio de la rutina. Su amistad creció rápidamente, como un secreto que encendía chispeantes sonrisas en ambos. Miguel se sentía vivo alrededor de Clara, tratando de entender qué era realmente el éxito. ¿Sería el dinero? ¿La fama? ¿O quizás la capacidad de tocar la vida de otros? Pero un día escuchó a un consejero escolar en una conversación privada, planeando recortar drásticamente los fondos de los programas extracurriculares que Clara tanto amaba. Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué haría? ¿Debería revelarle su verdadera identidad a Clara y usar su influencia para ayudarla? La presión crecía como un tambor en su pecho. Mientras los estudiantes corrían por los pasillos, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Miguel se debatía entre su pasado y un futuro incierto. Cada mirada de Clara, cada sonrisa, le recordaba todo lo que podría perder. Ella parecía tener un secreto también, algo que ocultaba tras su risa vibrante. ¿Qué le pasaba a Clara que él no sabía? Las luces parpadeaban y un silencio pesado llenaba el aire. Miguel miró hacia ella y de repente todo lo que había balaceado su corazón se centró en una sola pregunta: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por lo que realmente importa? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que há. Faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel miró a Clara y por un instante el mundo se detuvo. La incertidumbre lo ahogaba. La campana sonó nuevamente, marcando el inicio de una nueva clase, pero su mente estaba atrapada. ¿Debería revelarle su verdad?
¿El peso de su secreto lo aplastaría? Apenas tenía tiempo para decidir. De repente, un grito desgarrador resonó en los pasillos y todos se detuvieron. Miguel sintió que un escalofrío recorría su espalda. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido. Al llegar, vio a un grupo de estudiantes rodeando a un compañero caído, un joven con los ojos vidriosos. Alguien había llamado a emergencias, pero el tiempo se sentía como un horizonte lejano. El chico no respondía. La desesperación llenó el aire. Clara estaba en medio de la multitud. Sus manos temblaban. Se acercaba al chico, intentando comprobar su pulso. Su voz temblorosa. «Despierta, por favor», suplicaba. Miguel sintió que su corazón se desbocaba, cada latido retumbando en sus oídos. Fue entonces cuando vio un destello, plateado en el suelo. Se agachó y vio un pequeño frasco, semientreabierto, con el nombre de una droga intensa. Un fuerte nudo se formó en su estómago. ¿Qué hacía esto aquí? ¿Era posible que el chico hubiera tomado algo? Pero la respuesta era aún más inquietante, cuando vio que el frasco llevaba el nombre de un conocido conglomerado farmacéutico, que había patrocinado grandes eventos en la escuela. El sonido de sirenas se escuchó a lo lejos, pero Miguel sintió que el mundo se desmoronaba. En medio del bullicio, vio a Clara levantarse de la escena, cubierta de sudor, pálida como el papel. La había visto tan llena de vida y ahora parecía llevar el peso del mundo. Entonces el consejo escolar, ese mismo que había hablado sobre recortes, aparecería en los próximos días a dar explicaciones. La confusión en la multitud se tornó en murmuraciones. «Esto no puede estar pasando», se escuchó a un estudiante cercano. «Eso es lo que pasa cuando idealizan la diversión», dijo otro señalando el frasco. Los murmullos se convirtieron en gritos. «Hay que hacer algo», clamó uno de los chicos. Miguel sintió que cada palabra atravesaba su pecho como una daga. Clara, con ojos inyectados de lágrimas, miró a Miguel y pareció leer su mente. «¿Por qué no lo ayudaste?», preguntó, su voz un susurro desgarrador. La pregunta quedó flotando en el aire. En ese instante, Miguel entendió que su doble vida empezaba a desplomarse. Todo lo que había aprendido se desvanecía en fracciones de segundo. Tenía que elegir. Cuando los paramédicos finalmente llegaron, Miguel sintió que la elección de su vida lo miraba fijamente a la cara. Era hora de salir de las sombras y convertirse en el hombre que había sido, o seguir siendo el conserje que había aprendido a amar. La decisión se llenaba de significado. Y entonces, en medio del caos, un instante llenó el ambiente. Un hombre apareció entre la multitud, un ejecutivo de la farmacéutica. No estaba allí por casualidad. Miguel sintió que el aire se volvía denso. La verdad horrible hizo eco en su mente. La promoción de un producto nuevo, la presión por resultados. Clara había estado luchando por su programa de arte, mientras una sombra se cernía sobre todos ellos. ¿Qué había detrás de esa compañía? Las luces de la escuela palpitaban, y Miguel se dio cuenta de que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo, no solo para él, sino para Clara y los estudiantes. Todo lo que pensaba saber se desmoronaba en una nube gris de incertidumbre. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder por aquellos a quienes había llegado a querer, con el corazón latiendo brutalmente y la verdad apretando cada centímetro de su ser? El rostro del ejecutivo se iluminó con una sonrisa, como si ya supiera que el verdadero drama apenas comenzaba. ¿Qué secretos escondía la empresa? Miguel comprendió que su vida estaba por cambiar de maneras que nunca imaginó, y que ningún lujo podía prepararlo para lo que estaba por venir. Miguel miró al ejecutivo de la farmacéutica. La sonrisa del hombre lo llenó de desasosiego. Algo en esa mirada triunfante lo hizo estremecerse. ¿Qué estaba ocultando? Las sirenas resonaban, pero en su mente solo había ecos de las palabras de Clara.
Se sentía atrapado, como si el aire se espesa a su alrededor. Sin pensar, se acercó al ejecutivo. ¿Qué sabe usted de lo que pasó aquí hoy? Su voz salió más fuerte de lo que había imaginado. El hombre lo miró, sorprendido por la audacia del conserje. No es asunto suyo, señor, empezó a decir. Pero Miguel no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Clara se acercó. ¿Quién es este tipo? Su voz era un susurro. Había furia en sus ojos. Miguel sintió un fuego encenderse en su interior. Es el patrocinador de esa empresa, dijo, señalando al ejecutivo. Y de alguna manera, esto está relacionado con lo que pasó. ¿De qué está hablando?, preguntó Clara. Pero el hombre, sintiendo la creciente tensión, levantó una mano. No es lo que usted piensa. Pese a su confianza, había un miedo palpable en sus ojos. De repente, un grito rompió el murmullo creciente. ¡El chico se está moviendo! Las cabezas se giraron hacia donde yacía el joven. Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero el pánico se esparció como fuego. ¡No! ¡No puede estar muerto!, gritó Clara, con lágrimas brotando de sus ojos. Miguel sintió que su corazón se iba a detener. Era un caos en el pasillo. Mientras tanto, el ejecutivo dio un paso atrás, como si quisiera alejarse de la escena. «Usted es responsable de esto», le gritó Miguel. «Ha estado jugando con la vida de estos chicos». El hombre se detuvo y con voz temblorosa dijo: «No puedo, no debía haber permitido, pero no es mi culpa. Esos productos están fuera de nuestro control. No sabía que se haría un mal uso». Las luces brillaban intensamente y la frustración de Miguel alcanzó un punto crítico. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, mientras el caos se desataba a su alrededor. En ese instante, uno de los estudiantes gritó algo inesperado. «¡Miren!». Todos volvieron la mirada hacia el joven reanimado. Tenía en sus manos el frasco plateado. Las palabras en el frasco eran claras. Era un nombre que resonó en la mente de Miguel. El nombre de un amigo suyo, alguien que había sido un socio, alguien que había estado muerto por culpa de una sobredosis. La imagen de su amigo se deslizó en su mente como una sombra aterradora. Eso es imposible», murmuró. Las miradas de la multitud se volvieron confusas. Cuchicheos descontrolados empezaron a florecer en el aire. ¿Qué hacía ese frasco aquí? ¿Cómo estaba conectado a la vida de Clara? ¿Su lucha y ese programa de arte que tanto soñaba? Miguel entendió que había más en juego que solo su deseo de ayudar a Clara. Había un hilo oscuro que unía sus pasados de una forma inesperada. Clara lo miraba, confusa y asustada. «¿Qué sabes de esto, Miguel?», preguntó, y por un segundo el mundo pareció detenerse. Miguel sintió el peso de su secreto. ¿Era el momento de desvelar su verdadera identidad? La presión de su pasado se hacía insoportable. Mientras el tumulto crecía, Miguel finalmente comprendió que esta situación era mucho más grande que él o Clara. Se trataba de algo monstruoso, algo que había estado ocurriendo bajo la superficie, alimentándose de sus sueños y esperanzas. «Debo saber lo que está pasando aquí», dijo con firmeza, sus ojos decididos. Pero sin embargo, un eco doloroso surgió de entre la multitud. «Es un engaño, todo esto es un montaje». Miguel, la mirada de Clara fija en la suya, supo que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Ahora más que nunca debía elegir: seguir siendo el misterioso conserje o enfrentar su verdad de una vez por todas. La historia apenas comenzaba, y él estaba a punto de descubrir secretos devastadores que amenazaban no solo su nueva vida, sino todo lo que conocía. Miguel se sentía atrapado en un torbellino de emociones. La multitud a su alrededor murmuraba, mezclando miedo y confusión. Todo lo que había estado oculto estaba al borde de salir a la luz. «¿Qué sabes de esto, Miguel?». La pregunta de Clara flotaba en el aire, cargada de tensión. «Debo saber lo que está pasando aquí», decidió con firmeza. La multitud se arremolinó.
casi como si el aire se volviera más denso. En ese momento, un estruendo resonó a lo lejos. Todas las miradas se giraron hacia la entrada de la escuela. Un grupo de hombres de traje entró, algunos con auriculares y otros con placas visibles. La tensión aumentó en el ambiente. Eran agentes del gobierno, y el rumor se propagó como fuego en papel. «¿Qué hacen ellos aquí?», preguntó un estudiante, su voz temblorosa. Miguel sintió que la situación se tornaba más oscura. «Esto no puede ser bueno», pensó, mientras miraba al ejecutivo de la farmacéutica. La mirada del hombre se volvió un rayo de desasosiego, y sus labios se apretaron en una línea tensa. Era evidente que sabía algo que no estaba dispuesto a revelar. El grupo de agentes se acercó al ejecutivo, y fue entonces cuando el caos se desató. «¡Manden a todos!». «A clases. Esto es una investigación», gritó uno de los hombres, autoridad en su voz. La orden hizo que los estudiantes retrocedieran, sopesando la gravísima situación. El aire se cargó de un silencio incómodo. Luego, un agente se adelantó. «Necesitamos hablar sobre el incidente de hoy. No sabemos todo lo que ocurrió, pero tenemos información de que esto está relacionado con un esquema más grande en la ciudad. Y por supuesto, con la empresa que representa a este hombre». La mención del ejecutivo hizo que Miguel sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Es posible que Clara esté en medio de todo esto?», pensó, mirando hacia ella. De repente, el joven caído en el suelo empezó a hablar en voz baja, y todos se acercaron, la curiosidad mezclándose con la ansiedad. «El frasco, no estaba solo», murmuró con dificultad. Su mirada estaba perdida, pero llenaba la sala con una revelación aterradora. Las palabras resonaron en los oídos de Miguel, como un eco. No estaba solo. En ese momento, un nuevo grito se metió. Alzó en la multitud. «¡Cuidado! ¡El fuego!». Y en un instante, el aire fresco se convirtió en humo. Una explosión y la escuela se sacudió. Las luces parpadearon y el caos se desató. Los gritos se mezclaron con el ruido del roce del fuego. Miguel sintió una oleada de pánico. ¿Qué estaba pasando? Todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Clara, que había estado a su lado, ahora miraba perpleja. «¡Miguel!», gritó, pero su voz se perdió entre el estruendo. Instintivamente, se abalanzó hacia ella, su corazón latiendo como un tambor. «¡Salgan todos!», gritó un agente, intentando rescatar a los estudiantes. La confusión se adueñó del lugar, pero fue entonces cuando Miguel notó algo. El frasco plateado brillaba en el suelo, al lado del joven. Sin meditarlo, se agachó y al recogerlo, una fotografía salió volando de su interior. La imagen se deslizó, revelando un grupo de hombres en una reunión. Miguel la tomó con manos temblorosas. Allí, en el centro, estaba su amigo, el que había muerto. Y junto a él, el mismo ejecutivo que había estado allí. La revelación llegó como un rayo. ¿Qué conexión había entre ellos? «Clara, mira esto», pidió con urgencia, mostrándole la foto. Ella la tomó, y sus ojos se abrieron en shock. «¿Cómo es posible? ¿Qué significa esto?». La angustia en su voz era palpable. Y para empeorar las cosas, el joven caído comenzó a moverse de nuevo, y con un grito desgarrador, pronunció un nombre. «Alan. Alan es». En ese momento, el fuego se extendió aún más, y Miguel supo que el tiempo se agotaba. «Debo proteger a Clara. Debo descubrir la verdad». Pero mientras el caos reinaba, algo cambió. Miguel miró a su alrededor y vio cómo Clara era llevada por agentes en dirección a la salida. «¡Espera, Clara!», intentó gritar, pero la visión se oscureció. Todo se volvió un laberinto de humo y sombras. En ese instante, una revelación impactante lo golpeó. La verdad no era solo sobre él o Clara, sino que había fuerzas oscuras que habían manchado todo a su alrededor. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para averiguar la verdad que cambiaría sus vidas para siempre? La pregunta quedó flotando en el aire mientras el fuego crepitaba y las sombras se cerraban.
Todo estaba a punto de cambiar. Miguel se encontraba atrapado en una nube de caos. El fuego rugía a su alrededor, y el humo denso dificultaba la respiración. La multitud de estudiantes estaba inquieta, y Miguel sabía que cada segundo contaba. Clara lo miraba, angustiada, y el grito del joven caído resonaba. En su mente, Alan. ¿Quién era Alan? La revelación pulsaba como un tambor en su pecho. Mientras el humo se espesaba, el ejecutivo de la farmacéutica intentó escabullirse entre la multitud, pero Miguel no lo iba a permitir. ¡Alto!, gritó, avanzando hacia él. Clara, a su lado, parecía igualmente decidida. ¿Qué tienes que ver con esto? Su voz era dura, casi desafiante. El ejecutivo se detuvo, el sudor perlaba su frente. No es lo que piensan. No puedo hablar aquí. No estoy preparado, balbuceó, mirándose a su alrededor con nerviosismo. Pero antes de que pudiera escapar, un grupo de agentes lo rodeó, y la tensión se palpable. Miguel sintió que algo se movía en su interior. Si esto está relacionado con la muerte de mi amigo, quiero saber la verdad. En ese momento, el joven caído, aún pasmado, levantó la cabeza y dijo: «Tú no entiendes. Alan no solo era un amigo, era parte de algo grande, un experimento». La revelación colisionó con él como un rayo. «¿Un experimento?» Clara preguntó, su voz temblando. Las luces parpadeaban, y el murmullo de la multitud se intensificaba. El joven se esforzó por hablar, cada palabra le costaba. No solo una droga, algo más. De repente, su mirada se volvió borrosa, y su cuerpo se desplomó de nuevo. «¡No, despierta!», Clara gritó, mientras Miguel sentía que el terror lo invadía. «No te vayas». Pero el ambiente era un remolino de confusión, y la gente empezaba a retroceder ante el peligro. La imagen del frasco plateado y la foto del grupo que había encontrado antes giraban en su mente, cada vez más inquietantes. Entonces, justo cuando todo parecía que se desmoronaba, un estallido resonó, y las puertas de la escuela se hicieron añicos. Eran agentes del gobierno, pero no venían solos. Entre ellos, una figura conocida apareció. Era Alan, el amigo de Miguel, de pie mirándolos con una expresión de intensidad. «¡Alto! ¡No se muevan!», su voz resonó imponente. La multitud quedó en shock. «¿Cómo es posible?», susurró Miguel, sintiendo que el mundo se le caía encima. Alan había estado muerto, o eso creía. «Lo siento, Miguel», dijo Alan, acercándose con paso firme. «Todo ha sido parte de un plan, algo que yo inicié». Miguel se sintió mareado. «¿Qué? ¿Por qué?». El caos estalló a su alrededor, pero Alan seguía avanzando. «Necesito que entiendas. He estado trabajando por un cambio. Quería exponer la verdad sobre esta farmacéutica. No solo drogas. Su influencia es más peligrosa de lo que piensas». Las palabras de Alan retumbaban en su cabeza. La realidad se tambaleaba. Miguel sintió una mezcla de alegría y confusión. ¿Era posible que su amigo estuviera vivo y que hubiera estado manipulando todo desde las sombras? «¿Estás trabajando con ellos?», Clara preguntó, su voz llena de incredulidad mientras las llamas crepitaban cerca. «No, nunca. Estaba a punto de descubrirlo cuando todo se descontroló», contestó Alan. Y por un segundo parece que la batalla dentro de él se reflejó en sus ojos. «Pero ahora estoy aquí para ayudar». «¿Ayudar? ¿Cómo? Has matado a gente. Estás involucrado en esto». La desesperación de Miguel era palpable, y el fuego no era solo una amenaza física. Era el símbolo de todas las mentiras que lo rodeaban. La mirada de Clara pasó de Miguel a Alan. «¿Qué más ocultaste, Miguel?». La pregunta caía como una losa. En ese instante, Miguel supo que su vida estaba a punto de desmoronarse de nuevo. «No tengo más secretos», empezó a decir, pero el humo y el caos lo engullían. «Escúchenme», Alan gritó,
y todos se dieron vuelta hacia él. El desespero palpable. Lo que se juega aquí es más grande de lo que creen. Ellos no solo están detrás de los estudiantes, buscan poder y están dispuestos a todo. Sin poder procesar la magnitud de lo que Alan había revelado, Miguel sintió el ardor en su pecho aumentar. «¿Y tú, qué vas a hacer?», demandó, su voz más fuerte, desafiante. La necesidad de verdad lo empujaba a enfrentar el peligro. Las líneas entre amigos y enemigos estaban más confusas que nunca. Y justo en ese instante, el joven caído empezó a moverse de nuevo, elevando notoriamente el frasco entre sus manos. «¡Miren, el frasco!», el grito retumbó en la sala, y los rumores se acumularon como una tormenta. ¿Qué contenía realmente ese frasco? Se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar de nuevo, de que el verdadero peligro apenas comenzaba a revelarse. De repente, una explosión más fuerte sacudió el suelo. «¡Salgan!», gritó un agente. Mientras la tensión crecía, Miguel respiró hondo. Sabía que necesitaba tomar una decisión: enfrentar la verdad o sucumbir en el engaño. Su vida jamás volvería a ser la misma, y el futuro era tan incierto como aterrador. ¿Qué camino elegiría cuando su mundo se tambaleaba entre la revelación y la destrucción? Las llamas crecían, devorando todo a su paso. Miguel sentía el calor abrasador en su piel mientras se mantenía firme frente a Alan, su amigo que creía muerto. El caos a su alrededor era ensordecedor, pero en ese instante todo se detuvo. La revelación lo golpeó con una velocidad asombrosa. «¿Cómo es que estás aquí?», balbuceó Miguel, incapaz de procesar lo que sus ojos le decían. «Te lo explicaré todo, pero primero tenemos que salir de aquí», respondió Alan, su voz cargada de una urgencia que caló en Miguel. La multitud comenzó a retirarse, y el hedor a humo se hacía más fuerte. El miedo se adueñaba de todos. «Alan, no, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué volviste?». Clara, al lado de Miguel, parecía igual de confundida. «Porque mi vida está en riesgo, como la de todos ustedes», dijo Alan, mirando fijamente al ejecutivo de la farmacéutica, que ahora estaba respaldado contra la pared, los ojos llenos de desasosiego. «Todo esto es parte de un plan que se ha salido de control». Pero antes de que pudiera explicar, un grito desgarrador sacudió el ambiente. Era el joven caído, que en ese momento levantaba el frasco plateado, aún tembloroso. «No dejen que se escape. Él sabe». Su voz rasposa resonó, y todos se dieron vuelta hacia él. El pánico se apoderó del grupo, y las miradas se cruzaron en un instante que parecía eterno. De repente, el chico cayó de nuevo, el frasco se rompió contra el suelo, y un gas espeso comenzó a emanar de su interior, oscureciendo cada rincón. «¡Aléjense!», gritó uno de los agentes, pero era demasiado tarde. El aire se volvió irrespirable. Un silencio pesado envolvió el lugar. La multitud, confundida entre el fuego y el gas, empezó a toser y a retroceder. Miguel vio cómo el ejecutivo de la farmacéutica se desvanecía entre la confusión, mientras Alan, Clara y él intentaban mantenerse juntos. «¿Este gas qué es?», murmuró Clara, sus ojos fijos en el frasco. La cercanía del peligro pareció despertar algo profundo dentro de Miguel. En ese momento de caos, Alan se giró hacia él. «Necesito que me creas. Esto no es solo un accidente. Hay algo mucho más oscuro detrás de toda esta situación». Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que su amigo hubiera estado detrás de todo esto? Que quizás había estado involucrado en algo terrible que había arrastrado a José, el joven caído, a esa situación. Justo entonces una serie de disparos resonaron. En un instante, Miguel sintió que se helaba. Era un equipo SWAT, armados hasta los dientes, irrumpiendo en la escena. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritaron mientras la confusión se convertía en caos total. Miguel cayó al suelo, sintiendo la presión del pánico en su pecho. «Miguel, no te muevas», gritó Clara a su
lado mientras Alan estaba a un paso de ellos. Las balas silbaban por el aire y Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Un tiro más alto resonó y el chico con el frasco cayó definitivamente. No, Miguel sintió que su corazón se rompía. Mientras la masa de estudiantes se arremolinaba, la figura del ejecutivo desapareció ante ellos, y en un giro inesperado, se reveló como el verdadero cerebro detrás de todo. «Alan, no. No puedo dejar que esto continúe», dijo el hombre, su voz temblorosa. Pero en ese instante, Miguel comprendió. Todo estaba planeado. «Este hombre no es quien dice ser», gritó, y las palabras se desbordaron de su boca. «¿Qué estás ocultando, Alan?», preguntó, sintiendo que el aire se volvía gélido. La confusión reinó. Clara lo miraba con ojos entrecerrados, dudando de su amigo. «¿Eras tú el traidor?». Alan, sorprendido por la acusación, retrocedió un paso. «No es así, Miguel. Todo lo que hice fue para protegerte». Los sonidos del caos se intensificaron. Las sirenas sonaban y el estruendo del fuego se mezclaba con los gritos. «Ustedes no entienden». Alan lo miró con desesperación, y cuando Miguel pensó que todo estaba perdido, se dio cuenta de que la conexión entre ellos era más profunda de lo que pensaba. Sería capaz de arriesgarlo todo por su amigo, pero la traición pudo correr más profundo. El fuego crepitante invadía el lugar, y con la revelación de Alan planeando una especie de traición y el misterio del ejecutivo en el aire, Miguel supo que estarían a merced de fuerzas más grandes que ellos. «¿Quiénes son realmente?», se preguntó. Todo había cambiado en un instante. Sin respuestas, pero con más preguntas que nunca, Miguel sintió que su vida estaba a punto de llevarlos por un camino más oscuro de lo que jamás había imaginado. El caos reinaba, pero el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. El caos reinaba en el aire, el humo llenaba cada rincón y las llamas crepitaban, devorando los restos de lo que una vez fue una escuela llena de vida. Miguel estaba en medio de una tormenta de emociones. Su corazón latía desbocado mientras su mirada se desplazaba entre su amigo Alan, quien había vuelto de entre los muertos, y Clara, cuya expresión de incredulidad se reflejaba en su rostro. «Tienes que creerme, Miguel. Todo esto fue parte de un plan mayor. Ellos están detrás de algo mucho más oscuro», insistió Alan, su voz entrecortada por la adrenalina y el pánico. Pero las palabras no parecían suficientes para calmar las tensiones que llenaban el aire. Mientras la sirena de los coches patrulleros sonaba cada vez más cerca, Miguel comprendió que el tiempo se agotaba. El miedo se mezclaba con la ira, y el dolor de la pérdida de su amigo había resurgido. «¿Cómo pudiste meternos en esto, Alan? Tú estabas muerto», gritó, su voz resonando por encima del caos. «Nunca quise que esto sucediera». Alan retrocedió, su mirada ahora llena de una mezcla de culpa y desesperación. Estaba tratando de protegerte, de proteger a todos. Pero ellos son más poderosos de lo que imaginas, y ahora están dispuestos a todo para silenciarnos. Clara, temblando de miedo y rabia, empujó entre ellos. «Esto no se trata solo de ustedes dos. La vida de todos está en juego aquí». Su voz quebró mientras miraba hacia el joven de la caída, cuyo estado se había deteriorado de nuevo, sumiendo a todos en el desasosiego. El frasco tenía algo más, algo que pudieron usar. El joven murmuró, su voz temblorosa. «Ellos están controlando todo. Tienen el poder sobre las escuelas y la vida de los chicos». Miguel sintió que una revelación lo atravesaba como un rayo. «¿Tú sabes quiénes son?», preguntó. Su voz apenas un susurro. La multitud a su alrededor se volvió un murmullo inquieto.
la incertidumbre evidente en cada rostro. «Esos hombres en trajes, ellos son sus cómplices», gritó Clara, señalando hacia los agentes del gobierno que ahora comenzaban a rodear los límites del edificio, sus rostros graves y decididos. «Tienen que irse», gritaron otros estudiantes, empujando a sus compañeros hacia la salida. La presión del fuego y el humo era insoportable. Cada segundo contaba. En un golpe de valentía, Miguel decidió: «¡Vamos, ahora!». Todos comenzaron a correr, pero a medida que avanzaban, el estruendo de una nueva explosión resonó, haciendo temblar el suelo. Los agentes se movían rápidamente, tratando de contener el caos, mientras Alan y Miguel se esforzaban por guiar a los estudiantes hacia la salida. Claramente, la lucha no solo era por su supervivencia, sino por la verdad que amenazaba desmoronarlos a todos. «No dejaremos que ganen, Miguel», dijo Alan, mientras se concentraban en ayudar a los otros. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Miguel sabía que las revelaciones no terminarían ahí. Justo cuando se acercaban a la salida, un estruendo resonante hizo que todos se detuvieran. Un grupo de hombres trajeados se hizo a un lado, liderados por la figura del ejecutivo de la farmacéutica. «Deténganse. Esto no es asunto de ustedes», gritó, con un tono amenazador. El miedo se apoderó de la multitud, pero Miguel sintió una chispa de determinación brotar en su interior. «¡Esto no se va a quedar así!», Miguel respondió, su voz ahora más fuerte que nunca. «Descubriremos la verdad. No hay forma de que nos detengamos». Con el corazón palpitando en sus manos, él y Clara, seguidos por Alan y los estudiantes, salieron al exterior, hacia la luz del día. Mientras las sirenas resonaban, sintieron que su lucha apenas comenzaba. El fuego todavía ardía a sus espaldas, pero el verdadero compromiso resultó ser el fiero deseo de luchar contra la oscuridad que los había encerrado. Con una mirada de complicidad, Miguel, Clara y Alan acordaron que no estarían solos en esto. La historia de cada uno era parte de un rompecabezas mucho mayor, y estaban decididos a unir las piezas. El futuro no era predecible, pero su vínculo era más fuerte que el miedo. Decididos, siguieron adelante, y aquí es donde tú, querido espectador, entras en juego. Necesitamos tu apoyo. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas que revelarán más verdades ocultas. Esmaga ese botón de like ahora para mantener el algoritmo feliz y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni más un segundo para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. ¡Vamos! El futuro nos espera.